Ok. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro Ezequiel, capítulo 12, que lo habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Em, bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Este capítulo habla de una profecía que hace Ezequiel. Ezequiel tendía mucho a hacer, digamos, actuar las profecías, ¿verdad? Esa es como la diferencia con Jeremías, que él como que bueno, el Señor le mandaba que él hiciera las cosas que iban a pasar, y él las hacía, ¿ya? Entonces, en esta profecía, el capítulo 12, eh, ahonda más sobre lo que iba a pasar en Jerusalén, ¿verdad? Y le dice a Ezequiel que haga un hoyo en una pared, ¿verdad? Con sus manos que hiciera un hoyo en una pared y que empacara las cosas así rápidamente y saliera por esa pared, ¿ya? Como saliendo de la ciudad. Y la idea era que el resto de las personas viera lo que él estaba haciendo, ¿ya? Y que le preguntaran, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Verdad? Y que él le iba a decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque esto va a ser lo que va a pasar en Jerusalén, ¿cierto? Y que esto es lo que le va a pasar al rey de Jerusalén. Y bueno, en efecto, eso fue lo que le pasó, ¿cierto? Como estudiamos la semana pasada, el rey, cuando los babilonios hicieron una brecha en, en el muro, que esta imagen que está acá, que quiere representar eso, ¿verdad? Entraron a la ciudad y el rey y sus príncipes hicieron un hoyo por la misma pared, pero para salir, ¿ya? Obviamente por otro lado, y por ahí se fueron y se escaparon. Pero al final los capturaron igual, ¿cierto? Y los mataron a todos. Y al rey sufrió una pena mayor, ¿verdad? Porque al final perdió la vista y se lo llevaron prisionero a Babilonia y ella murió, ¿ya? Entonces, Ezequiel tuvo que hacer eso. Acuérdense que Ezequiel está en Babilonia y tuvo que hacer este hoyo en la pared para que la gente que estaba ahí viera lo que iba a pasar, porque los que estaban en Babilonia tenían como una falsa esperanza de que las cosas se iban a arreglar, ¿ya? Pero Dios les dice que no se van a arreglar, porque iba a pasar lo que iba a pasar, ¿ya? Entonces, al final, el pueblo no le pregunta nada a Ezequiel, y Dios le dice que eso era así porque ellos eran rebeldes, ¿verdad? Porque no tenían como el deseo de escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor les tenía que decir, ¿ok? Y por eso no le preguntaban nada, ¿ya? Eh, eso es común cuando, por ejemplo, no sé, usted está estudiando algo, el profesor está explicando algo y usted como que no entiende nada, no le va a preguntar nada, po, ¿verdad? Porque no quiere quedar al descubierto que no entiende nada. Entonces, esto era algo así parecido, ¿verdad? Ellos no le preguntaron y Dios le dijo que lo iban a hacer, que no lo iban a hacer porque era gente rebelde, ¿ya? Y después sigue con estos versos 17 al 20 que vemos acá, ¿cierto? Que dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, esto quiere decir que es otra profecía que recibió de Dios. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ya? Bueno, esto que está acá es otra parte, digamos, o una parte integrante de las consecuencias de apartarse de Dios. Aquí principalmente se está refiriendo a la escasez digamos, a la escasez de pan y agua. ¿Ya? Pero esto más globalmente eh, se puede traducir como escasez en general, ¿ya? Escasez en general, por distintos motivos, ¿ok? Eh, Porque también puede ser, digamos, por el costo de la vida que sube, ¿ya? Esto también tiene directa relación, porque estas cosas son juicios de Dios, ¿verdad? Tenemos que entenderlo así, son juicios de Dios. Y tiene directa relación con uno de los caballos del Apocalipsis. No sé si se acuerdan que hay un caballo, ¿cierto? Que anda con una balanza en la mano. ¿Ya? Ese caballo, ¿verdad? El que trae inflación, la otra vez lo estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué inflación? Bueno, porque decía unos precios, ¿verdad? Que no me acuerdo ahora, Em, pero eran así como unos precios extremadamente elevados, ¿ya? Y trae escasez por consecuencia, ¿ya?
una cosa trae a la otra, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, si usted antes, por dar un ejemplo, ¿verdad? Con 10.000 pesos se podía comprar, qué sé yo, no sé, por decir algo, ¿verdad? Eh, 3 kilos de carne, pan, leche y huevo. Ahora con lo mismo se puede comprar, no sé, la mitad de eso, tal vez, ¿ya? Entonces, inconscientemente eso genera escasez, po, ¿ya? Entonces, acá lo que está diciendo, así como a grandes rasgos esta escritura, ¿ya? Es que, bueno, el hecho de que hay escasez en la tierra se debe a la maldad, ¿verdad? A la maldad, ¿ok? Y eso es una consecuencia, eso finalmente es una consecuencia digamos, de la desviación moral de sus habitantes, lo que se traduce en juicio. Y estos juicios se plasman en la realidad a través de escasez, ¿ya? Eso dice acá. Ahora, lo vamos a estudiar en el hecho de que ellos estaban en una guerra y eso tomaba un ribete más grave aún, ¿ya? Eh, por el hecho de que ellos estaban siendo asediados por un pueblo extranjero que los quería conquistar, ¿verdad? Esto tomó ribete así como que hoy en día en el mundo actual uno no conoce, ¿ya? Al menos no en esta parte del mundo, ¿verdad? Que era básicamente que cuando las ciudades estaban bajo asedio, literalmente la gente se moría de hambre dentro de las ciudades porque llegaba un punto en que no había nada que comer ni nada que beber, ¿ya? Pero literal morirse de hambre, ¿verdad? Yo creo que en esta parte del mundo nosotros nunca hemos sabido, tal vez, que alguien muera de hambre, ¿ya? Probablemente alguien pase necesidad, probablemente muchas personas, ¿verdad? Pero al punto de morirse de hambre lo dudo, ¿verdad? Pero en estas circunstancias que pasaron aquí y que han pasado en otras partes del mundo, ¿verdad? Literalmente la gente se moría de hambre, ¿ya? Así literal, de morirse de hambre, ¿ya? O de sed, ¿ok? Entonces, con mayor razón estas palabras toman sentido por el hecho de lo que pasó en Jerusalén para esta serie, ¿ya? Que fueron las cosas que pasaron, de hecho, ¿ok? Em, Así que esas son como las dos aristas que toma esta escritura, ¿ya? Eh, bueno, entonces un poco de contexto, aunque ya lo dije, ¿cierto? Eh, Básicamente Dios continúa explicándole o, digamos trayéndole palabras de juicio a los habitantes de acá, después de la señal de Jeremías de hacer uno en la pared, ¿verdad? Eh, bueno, este bloque básicamente habla de las consecuencias del pecado, evidentemente, ¿verdad? Y de cómo esto se lleva a la vida real en la escasez, ¿verdad? Básicamente eso, ¿ya? Y bueno, el mensaje central es que el juicio es inevitable, palpable y aterrador para los rebeldes y debe ser tomado en serio, evidentemente, ¿verdad? De hecho, estos libros, tanto Ezequiel como Jeremías, hablan mucho de esto, ¿verdad? Em, Porque, bueno, porque están enfocados en una parte de la historia que se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que fue una parte de la historia donde el pueblo de Dios se desvió de los caminos, ¿verdad? Entonces nos muestra cómo actúa Dios cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Y esta es lo que, eh, esto realmente es lo que, digamos, nos enseña la escritura de cuándo pasan estas cosas, ¿verdad? De cuando la gente se desvía de los caminos de Dios, ¿ya? Ok, entonces, bueno, acá tenemos el 18, el 17, el 18, ¿verdad? Dice, vino mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. ¿Ya? Bueno, esta es otra parte, digamos, estamos en el mismo capítulo, pero es otra profecía, es como otro mensaje que recibe Ezequiel. Esto tenemos que verlo cuando dice, vino mi palabra de Jehová, entendámoslo así como, no sé, po, como cuando, por decirlo así, como cuando un amigo te está mandando mensajes por WhatsApp, ¿ya? Te llega un mensaje, después otro mensaje, otro, ¿verdad? A veces están hablando de puro tema, pero te llegan varios mensajes del mismo tema. Bueno, aquí es básicamente como otro mensaje de Dios, pero dentro del mismo contexto, ¿verdad? Dentro del mismo contexto del capítulo 12, ¿ya? Eh, y a través del capítulo va a ser así, a través del libro en general, ¿cierto? Sé que siempre habla cuando Dios le dice que hable, ¿ya? Eh, ¿Ok? Entonces, aquí le dice, ¿qué le dice a Ezequiel? ¿Cierto? Le dice, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad, ¿cierto? Este es un mandato que Dios le da a Ezequiel, ¿verdad? Para que Ezequiel experimentara físicamente el temor y la ansiedad
que reflejaría la situación del pueblo. Entonces acá vemos de nuevo al profeta actuando, ¿verdad? Y Ezequiel es un profeta que a través de todo el libro actúa mucho, ¿cierto? En todas las profecías que él la hizo, ¿verdad? Eh, tienden el actuar, ¿verdad? Esa es la forma en que Dios a través de Ezequiel hace, digamos, le habla al pueblo, ¿ya? Hubieron otros profetas, yo la semana pasada le dije que Oseas, ¿verdad? El Señor mandó a que Oseas se casara con una, con una mujer, con una prostituta, creo que era, si mal no me equivoco, con una mujer fornicaria, que es básicamente eso, ¿verdad? Le dijo, anda, y cásate con una prostituta, ¿verdad? Y ten hijos con ella, ¿ok? Y bueno, o sea, fue y se casó, ya, fue y se casó, ¿verdad? Y tuvo hijos con esa mujer. Entonces eso era obviamente para hablarle a su pueblo a través de eso, ¿verdad? A través de esa relación que iba a tener el profeta, porque imagínese un profeta en ese tiempo casándose con una prostituta. Y yo creo que hoy día ya sería así como algo, ¿verdad? Bueno, no sé si hoy día, ¿verdad? Porque hoy día se ven tantas cosas en el mundo, pero es algo que yo no sé, pues, a todas las familias que tienen hijos varones, yo creo que a nadie le gustaría que su hijo se casara con una prostituta, ¿verdad? Entonces en ese tiempo era peor, o sea, aparte que era un profeta, ¿verdad? Yo creo que todos hablaban, oye, pero ¿cómo hiciste eso, ¿verdad? Era yo creo que noticia nacional, ¿verdad? Pero básicamente, o sea, lo hizo para, a través de eso, Dios se lo mandó para que a través de eso ellos vieran, ¿verdad? Le llegara el mensaje que Dios le está diciendo. Y el mensaje que Dios le está diciendo eran que ellos como pueblo eran como la prostituta, ¿verdad? Y que Osea era Dios. Básicamente eso era lo que él quería mostrar. Entonces vemos que Osea hizo eso también. Acá vemos a Ezequiel haciendo parecido, cosas parecidas, ¿verdad? Y ya a través del libro hemos visto que ya ha hecho varias cosas similares, ¿cierto? Entonces, acá vemos, ¿cierto?, que le manda a comer y a beber con temblor y con estremecimiento y con ansiedad, ¿ya? Entonces, estas acciones de comer y beber, que son cosas normales, ¿verdad? Eh, se iban a transformar en símbolos del juicio, ¿verdad? Y de la angustia que iban a sentir los habitantes de Jerusalén. Ahora, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué iba a ser esto? Porque como yo les dije antes, esta es una profecía que tiene relación con los tiempos del asedio, ¿ya? Eh, ¿Ok? Con los tiempos del asedio y donde el pan y el agua iban a escasear y se iban a ir agotando día a día, ¿ok? Entonces usted tiene que ponerse como tiene que ponerse en los zapatos de las personas que vivieron esa situación, ¿ya? Y usted tiene que pensar que, por ejemplo, imagínese, mire, piense lo siguiente, piense que hoy día a la tarde, ¿ya? Después que termine el culto, hay un cataclismo gigante, usted no puede ir a comprar nada, ¿ya? Porque no sé, porque o puede ir a comprar, pero después los supermercados se vacían y probablemente a los 5 días no hay nada en ni un lado. Se corta el agua, se corta la luz, ¿verdad? Y usted va a abrir la llave de paso y no hay agua, entonces se va a quedar con el agua como que tiene por ahí nomás, en botella y cosas así, ¿verdad? Y bueno, usted no puede ir a comprar a ningún lado, entonces se tiene que quedar así 2 años, ¿ya? 2 años sí. Entonces, ¿qué pasaría al mes? ¿Ya? Y cada día que iba pasando, usted iba viendo que se le iban agotando las provisiones, ¿ya? Que se le iba agotando el agua, que se le iba agotando la comida. Y cada día era peor, ¿verdad? Y cada día no había así como una salida clara al conflicto, ¿verdad? Hasta que ya usted después empezaba a pasar hambre, hasta que literalmente se le agotaba la comida y el agua, ¿ya? Y después se enfermaba y se moría, ¿ya? Entonces, eso era. Por eso le dice, bebe tu agua con estremecimiento, con ansiedad y come tu pan con temblor. ¿Por qué? Porque si usted un día iba a comer pan y usted iba a mirar así como la despensa donde está el pan y se iba a dar cuenta que quedaba cada vez menos, po, ¿verdad? Entonces, por eso, esa era digamos, era la idea. De hecho, eso se habla un poco antes en el libro Ezequiel, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, le dice Dios a Ezequiel. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. ¿Verdad? Ahora, estas medidas, estas unidades de medida no nos hacen mucho sentido. ¿Verdad? Pero la otra vez, más o menos, investigando, llega que las raciones aproximadamente, para que tuviéramos una idea, ¿verdad? 20 ciclos son como 230 gramos.
y un hin son medio litro de agua, ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Ezequiel que coma 230 gramos de pan al día y que beba medio litro de agua. Y eso era todo, ¿ya? Nada más, ¿ok? Y no comía nada, po, ¿ok? Entonces, 230 gramos de pan, ¿ya? Será como un pan, tal vez un poco más, ¿ya? Como un pan así como una yuya y media, tal vez, ¿ok? Bueno, y medio litro de agua es medio litro de agua, po, ¿verdad? Más o menos como una de esas botellas que uno compra de agua en la calle, esas cachantún, ¿ya? Aproximadamente. Pero eso era al día, por hermano, ¿ok? Eso era al día, y no sé si alguno come eso al día, ¿verdad? Poca comida al día, ¿cierto? Es como una ración de supervivencia, básicamente, y yo creo que menos que eso, porque 230 gramos de pan al día, en realidad, no creo que tenga más allá de 300, 400 calorías, ¿ya? Entonces, al final, con eso usted se va muriendo a poco, ¿ya? Y eso era lo que tenían que ellos comer, ¿ya? O eso es básicamente lo que Dios le dice a Ezequiel que haga, ¿ya? ¿Y eso para qué Dios le dice que lo haga? Bueno, para que ellos vean y se den cuenta de que, oye, eso es lo que va a pasar, entonces cambiemos, pues, o sea, hagamos algo al respecto, ¿verdad? Cambiemos nuestra actitud, modifiquemos, ordenemos nuestra vida para que esto no nos pase. De hecho, ese es el corazón del mensaje de Ezequiel, ¿verdad? Y al final lo que eso también es lo que Dios nos quiere traspasar hoy día a nosotros, que si nosotros estamos viviendo una vida desordenada, ¿ya? Si estamos haciendo las cosas mal, todavía estamos a tiempo de cambiar, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo de corregir, todavía estamos a tiempo de hacer la paz con Dios, ¿ya? Para que no nos pase esto, po, ¿ya? Entonces, esa es la idea del libro, ¿verdad? No es que Dios quiera mostrarnos estas cosas así como para que nosotros, digamos, nos espantemos y digamos, ¡ay, qué malo que es Dios!, ¿verdad? Básicamente lo que estamos tratando de hacer acá es entender la mente de Dios, de que si bien es cierto, ¿verdad? Dios es justo y Dios sin justicia, sin castigo no es justicia, ¿verdad? Pero también nos da la oportunidad de que nosotros leamos estas cosas, las entendamos y las aprendamos, para que después cuando tengamos que nosotros actuar, no actuemos de la misma forma que actuaron ellos, que al final no escucharon nada y les pasó lo que les pasó, ¿ya? Entonces es como la idea. Ahora, la reflexión, ¿cierto? Es como similar a lo que estaba hablando recién. Nuestras decisiones y rebelión ante Dios traen consecuencias en la vida real, ¿cierto? Porque el juicio divino, a pesar de que es algo como espiritual, pero su efecto se siente en la vida física, ¿verdad? ¿Ok? Y yo les decía antes, antes que empezáramos, ¿verdad? O sea, en la introducción, yo les decía que los juicios de Dios se empiezan a sentir de a poco, ¿verdad? Se empiezan a sentir de a poco y uno va dándose cuenta que a medida que el mundo más se aleja de Dios, las cosas como que se ponen peor, ¿verdad? Y de a poco se empiezan a echar a perder, de a poco, de a poco, de a poco, ¿verdad? Y las cosas se van así como deteriorando cada vez más, ¿cierto? ¿Y usted cómo lo puede ver esto? Bueno, lo puede ver en que, no sé, po, fíjese a cuánto compraba antes con la plata que tenía y fíjese cuánto compra ahora, ¿ya? Y cosas similares a esas, ¿verdad? La violencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Son cosas que uno tiene que ir viendo, que uno se va dando cuenta, ¿verdad? Pero solamente si usted lo ha leído, ¿verdad? Si usted ha estudiado la palabra, se va a dar cuenta de decir, oye, lo que está pasando ahora es parecido a lo que pasó en esos tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será? Usted tiene que meditar y preguntarse, ¿verdad? Y resulta que la respuesta es básicamente siempre la misma, ¿verdad? Estos juicios vienen porque las personas o las naciones, o las sociedades se desvían de los caminos de Dios, ¿ya? Después el 19 dice, y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran, ¿verdad? Bueno, acá está la causa de las cosas, ¿verdad? En este versículo se nos da la causa porque se nos repite el tema de comer el pan con temor y con espanto beber el agua por la escasez, ¿verdad? Pero aquí se nos revela la causa, ¿ok? ¿Cuál es la causa del temor, ansiedad y la pérdida de plenitud de la tierra? Siendo la pérdida de plenitud de la tierra se refiere a la bendición material, a la seguridad y la prosperidad. ¿Por qué se pierden esas cosas? Y la respuesta es por la maldad de sus habitantes. ¿Ya? Fíjese usted aquí, dice, su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua. Dice, porque su tierra, acá.
será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran, ¿verdad? Entonces, al revés, ¿por qué la tierra va a ser despojada de su plenitud? Por la maldad de los que en ella moran, ¿verdad? Entonces, debido a la maldad, se despoja a la tierra de su plenitud, ¿verdad? La plenitud es la abundancia, ¿verdad? La bendición material, ¿cierto? La abundancia material, la seguridad, la prosperidad. Esa es la plenitud, ¿verdad? La plenitud la podemos traducir como en eso, ¿verdad? Y todos queremos una tierra con plenitud, ¿verdad? ¿Por qué no querríamos nosotros una vida con plenitud donde haya abundancia para todos, ¿verdad? Donde haya seguridad, donde no vayas por la calle caminando y te maten, ¿verdad? ¿Cierto? Donde haya prosperidad, prosperidad en el sentido de que si yo me esfuerzo en hacer las cosas bien, de aquí a un tiempo voy a estar mejor, ¿verdad? Eso es como prosperidad, ¿verdad? Si yo hago las cosas bien, si me esfuerzo por algo, de aquí a un tiempo debería estar mejor y ver los frutos de mi esfuerzo, ¿verdad? Pero lamentablemente hay lugares donde da lo mismo que usted haga, no va a prosperar nunca, ¿ya? Porque las condiciones no están dadas para eso, ¿ya? Usted nunca va a prosperar en esos lugares así, ¿ya? Por más que se esfuerce, ¿ok? Va a estar siempre ahí, ¿cierto? Dando vueltas como en el mismo ciclo, ¿verdad? Eh, entonces, estas cosas, ¿verdad? Son quitadas de la tierra por la maldad de sus habitantes. Y eso es una forma de juicio de Dios, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice en Jeremías 5, 21, 29, dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán las ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, ¿ya? Mire, fíjese acá, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Qué cosas? Estas que están acá arriba, la lluvia, ¿verdad? La prosperidad de la tierra, ¿verdad? Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, ¿cierto? Acá. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Qué bien? Bueno, las mismas cosas de arriba, la bendición, ¿verdad? Material. Porque fueron hallados en mí, porque fueron hallados en mí pueblos impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, ¿verdad? Entonces eso es lo que pregunta el Señor acá, pero podemos ver claramente, ¿cierto? En las partes que estoy subrayando, ¿verdad? Bueno, a todo esto, fíjese aquí esta parte que tiene, dice que tiene ojo y no ve, que tiene oído y no oye, esto era lo que decía Jesús, ¿se acuerdan, no? Dice que tiene ojos para ver y oídos para oír, el que tiene ojos para ver y oídos para oír, que oiga, decía Cristo, ya, esto está acá, po, ¿verdad? Eh, bueno, y les pregunto, ¿cierto? A mí no temeréis, o sea, no me tienen temor, dice básicamente. ¿Y por qué no me tienen temor? ¿Ya? Si yo fui el que hice el mar, hice todas las cosas, ¿verdad? Y aquí da el ejemplo del mar, ¿cierto? Que él puso arena y que el mar no va a pasar de ahí, y que él ordenó las cosas y que siempre están así, ¿verdad? Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, que da la lluvia temprana, tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. O sea, lo que está diciéndole acá, oye, respetemos a Dios porque Dios es el que nos da las cosas, ¿verdad? Es básicamente eso, Dios se está preguntando, ¿por qué no dicen eso? ¿O por qué no actúan de esa forma, ¿verdad? O sea, si ustedes saben, es como el dicho ese que dice, el que muerde la mano que le da de comer, ¿verdad? Morder la mano que le da de comer es que si alguien te hace bien, tú no lo vayas no lo vayas a tratar mal, ¿verdad? Si es aquel el que te da las cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, si tú vives en la casa,
por ser, no sé, po, a ver, si uno cuando es hijo vive en la casa de sus padres, ¿verdad? Y tu padre es que te da todas las cosas, ¿verdad? Y te sustenta, tú no le vas a morder la mano, no le vas a tratar mal, ¿verdad? Eso es lo que Dios está diciendo acá, ¿verdad? Pero ustedes a mí me trataron mal y no me guardaron temor en nada, ¿verdad? Y hicieron todas las cosas malas, ¿verdad? Y básicamente por eso, dice el Señor, ¿cierto? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces, debido a que ustedes hicieron las cosas mal, pasó esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bueno, que se apartó, que la tierra fue despojada de su plenitud, por esto que está acá arriba, ¿verdad? ¿Ya? Entonces acá vemos en esta escritura claramente que cuando la tierra pierde su plenitud, ¿verdad? Cuando las cosas empiezan a funcionar mal en el mundo físico que nos rodea, ¿verdad? La consecuencia de eso es espiritual, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando usted vea con sus ojos, ¿ya? Que las cosas empiezan a funcionar mal en el lugar donde usted vive, en el país donde usted vive, ¿ya? Y que las cosas, que la vida está más difícil, ¿verdad? Y que hay más violencia y que las cosas se están poniendo color de hormiga, usted tiene que entender que los motivos de eso es la maldad de sus habitantes, ¿ya? Eso es lo que esta escritura nos enseña y es básicamente lo que nos enseñan estos libros en general, ¿verdad? ¿Ok? Porque la reflexión es, la injusticia y el pecado colectivo afectan a toda la sociedad, ¿verdad? ¿De qué forma? En la vida moderna, las decisiones morales y éticas de las personas generan consecuencias tangibles para todos los que lo rodean, ¿cierto? Esto es lo que les quiero decir, básicamente. Lo que les quiero decir es que cuando las sociedades y las naciones se apartan del bien, ¿ya? Se apartan del bien hacer, ¿ok? Y se degeneran en su pensamiento, ¿verdad? Empiezan a pasar estas cosas que son cosas malas, ¿ya? En donde la prosperidad es quitada de la tierra y la seguridad y la bendición material y todas esas cosas se ponen más difíciles, más complejas, ¿verdad? La vida se hace más difícil en general, ¿ya? Otra escritura que habla de lo mismo está en Isaías capítulo 3 versículo 4, ¿ya? Que también es otra forma de juicio, ¿verdad? Que va muy relacionado con lo anterior. Y es el siguiente, dice, Isaías 3:4 dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, ¿verdad? Entonces esta es otra dimensión del juicio, similar a la anterior. De hecho, yo diría que van de la mano, ¿ya? Va muy de la mano esta con la anterior, ¿ya? La otra no es sin esta y esta no es sin la otra, ¿ya? Fíjese acá que la expresión jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores simboliza la inmadurez e inexperiencia de quienes gobiernan, lo que conduce a decisiones malas, ¿verdad? Obviamente, si usted coloca a una persona que, digamos, que es inexperta a cargo de algo, se va a equivocar, pues obvio, ¿verdad? Entonces, esta expresión simboliza, ¿verdad? Simboliza, al final esto trae consecuencias nefastas para la nación, ¿verdad? Lo podemos ver reflejado cuando, digamos, Salomón murió y quedó el hijo de él, ¿verdad? Y dice la escritura que el hijo de él escuchó más a los jóvenes que a los ancianos, ¿ya? ¿Ok? El consejo, escuchó más el consejo de los jóvenes que de los ancianos, y parece que tenía que ver con los impuestos o algo así, que generó que el pueblo se partiera en dos, ¿verdad? Y desde ese momento en adelante se conoció como Judá e Israel. Pero eso pasó por la decisión o por la mala decisión de un príncipe, ¿verdad? O de un gobernante, digámoslo así, ¿ya? O para que lo entienda bien, de un presidente, que hoy día puede ser príncipe, pero el gobernante, ¿verdad? Que hizo las cosas mal, ¿verdad? ¿Y por qué la hizo mal? Bueno, porque era un joven, ¿verdad? Que no tenía experiencia y que escuchó principalmente a los jóvenes en vez de los ancianos, o sea, no escuchó el consejo, ¿verdad? Entonces, como no escuchó el consejo, hizo las cosas mal y el país se dividió en dos, ¿ya? Y otra forma, y lo otro que dice la violencia entre el pueblo y la inversión de relaciones naturales, ¿cierto? Cuando dice el joven contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Quiere decir que en una sociedad normal, ¿cierto? ¿Ok? Eh, el joven no se levanta contra el anciano, ¿ya? O sea, yo me acuerdo que cuando yo era chico era impensado una cosa así, po, porque a ti desde chico te enseñaban que tú tenías que respetar a la gente mayor, ¿ya? ¿Ok? Era como obvio, po, ¿verdad? Pero hoy día eso, a veces, eso
Cuando usted vea que estas cosas están al revés, preocúpese, ¿verdad? Porque quiere decir que la sociedad está con una fase terminal, ¿ya? Y dice, y el villano contra el noble. También, aquí no estamos hablando así como de plata, ¿verdad? No lo vea en términos de dinero. El villano es un delincuente y el noble es una persona que no es un delincuente, ¿ya? Entonces, cuando usted vea, ¿verdad? Que al villano lo enaltecen y al noble, al que no hace lo malo, lo meten preso, bueno, preocúpese, ¿verdad? Porque eso quiere decir que está bajo juicio, ¿ok? La nación donde usted vive, ¿ok? La reflexión es que estos versículos es un anuncio del juicio y la sociedad sufre cuando se aleja de los valores divinos, ¿verdad? Estas cosas pasan junto con la anterior, ¿verdad? Porque la sociedad se aleja de los valores divinos, ¿verdad? Del bien, más que los valores divinos es como el bien, ¿verdad? Del bien hacer. ¿Ok? Del, que se refleja, por ejemplo, cuando se dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios, el respeto, ¿verdad? El decoro, la pureza, todas esas cosas que son valores que el Señor nos enseña, ¿verdad? Hacer el bien, ¿verdad? La misericordia, el amor, la justicia, la paz, todas esas cosas, los frutos del Espíritu. Cuando eso se pierde en una sociedad, porque las personas, ¿cierto? Se dejan llevar por el mal, pasan estas cosas, ¿ya? Y es lo que le está pasando al pueblo, acá al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, entonces el 20 para final dice, y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Bueno, este es el resultado final, ¿cierto? Se describe el resultado final del juicio, desolación de la ciudad y de la tierra, ¿verdad? La desolación es que las ciudades quedan vacías porque ¿quién más va a vivir ahí, ¿verdad? Cuando hay caos, ¿cierto? Entonces, reflejado que todos quieren irse de la ciudad porque hay violencia, caos y un montón de cosas que la vida no vale la pena vivirla ahí, ¿verdad? Eh, la frase, y sabréis que yo soy Jehová, ¿cierto? Revela el propósito último del castigo, que es mostrar la soberanía y la justicia de Dios. Cuando dice, sabréis que yo soy Jehová, uno dice, oye, esto pasó, no, esto nos pasó por alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, al final, uno se da cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, fue como lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo pródigo cuando estaba en el punto más bajo de su travesía, ¿verdad? Cuando quería comer comida de chancho y nadie le daba ni siquiera la comida de los chanchos, ¿verdad? En ese punto, él dice que volvió en sí y dijo, "Oh, pequé contra Dios y contra mi padre, ¿verdad? O sea, cometió un pecado terrible, ¿verdad? Entonces, ahí se refleja el sabréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Porque él a través de eso se dio cuenta de que lo había hecho mal, ¿cierto? Entonces la reflexión es que la desolación es parte del juicio divino por la desviación espiritual, la cual se hace tangible en el mundo material, ¿verdad? Hay cosas que se hacen tangibles en el mundo material. Esto parte por una cosa espiritual. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Para que me entienda bien. Cuando yo digo que parte por algo espiritual, me refiero a que parte por no, eh, por abandonar los valores, ¿verdad? Y los valores son cosas que no son materiales, po, ¿verdad? Por ejemplo, el respeto, la justicia, la pureza, son cosas que no son materiales, usted no las puede tocar, ¿ya? Entonces son espirituales, a eso me refiero. Son conceptos espirituales, son valores. Los valores son espirituales, ¿verdad? Porque usted un valor no lo puede tocar, ni saborear, ni palpar, ¿verdad? Pero cuando usted se desvía, ¿cierto? De las cosas espirituales que son correctas, ¿ya? Usted las consecuencias las termina viendo en el mundo material, en lo que usted puede palpar, ¿verdad? Como una ciudad desolada, como la violencia. La violencia usted la puede palpar. La violencia es que alguien llegue, le pegue y le quite el celular, una cosa así, ¿verdad? La inflación usted también la puede palpar porque usted anda con un billete que antes le alcanzaba para X y ahora ese mismo billete le alcanza para X medio, ¿verdad? O X dividido en 2, la mitad de lo que alcanzaba. Entonces eso se palpa, ¿verdad? Es algo que usted lo ve, ¿cierto? La violencia usted la ve, ¿verdad? La corrupción también usted la ve, ¿verdad? Y son cosas que usted las puede palpar y las puede incluso vivir, ¿ya? Pero todas esas cosas materiales parten, ¿cierto? Esas consecuencias materiales que usted las ve y las palpa y las puede vivir, parten de algo que es espiritual, como los valores, ¿verdad? Como la pérdida del temor de Dios, etcétera, que son espirituales, que usted no los puede palpar, ¿verdad? Eh, bueno, eh, nada decir, pues decir que, por ejemplo, acá Dios permite que la desobediencia tenga consecuencias claras para que reconozcamos su soberanía, ¿cierto? Dios nos dice, ya, bueno, quieren esto,
adelante, ¿verdad? Y nosotros vemos las consecuencias malas de esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de que nos demos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? También mencionar que la disciplina divina no es venganza, sino llamado al arrepentimiento y a la corrección. Es como cuando, no sé, po, cuando usted es padre y el niño se porta mal, usted lo hace experimentar momentos, usted lo castiga, ¿ya? Usted le dice, ya, te vas a quedar sin celular, ¿ya? Que es lo que yo le digo a veces a los mellizos cuando se portan mal, ¿verdad? Le digo, ya, sin mono, por un día. Entonces, ellos cuando tienen su hora de ver mono, ¿verdad? Que en la noche, generalmente un ratito en la tarde, ¿verdad? Y están castigados y no pueden ver mono y están ahí y me miran con cara y yo le digo, no, están castigados, ¿ya? Entonces, ¿eso es para qué? Digamos, para que ellos entiendan que lo hicieron mal, ¿verdad? Y que no lo repitan, ¿cierto? Eso es como la disciplina, es así la disciplina, ¿verdad? ¿Ya? La disciplina, Señor, a veces no es venganza, ¿verdad? Sino que es una forma de hacernos reaccionar, ¿ya? Es lo que la Escritura enseña de la disciplina, ¿verdad? Es una forma de Dios para hacernos reaccionar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la reflexión y aplicación de esta sección, ¿verdad? Bueno, como a través de todo este libro y de Jeremías también, ¿verdad? La urgencia es un llamado a la urgencia a vivir con rectitud, ¿verdad? Este es el llamado que hace toda la escritura en realidad, pero se ve reflejado en cada capítulo y sección que estudiamos de estos libros, ¿verdad? El castigo es inevitable cuando hay persistencia en el pecado. Tenemos que entender eso, ¿ya? Debemos corregir lo que está mal y vivir fielmente, no posponer la obediencia, ¿verdad? Este es el concepto de la Biblia. Si usted pudiera, digamos, si nosotros pudiéramos definir la Biblia eh, en un concepto, yo creo que sería este que está acá. A ver, chita, me equivoqué, sorry. Sorry, acá. Si nosotros pudiéramos, digamos, encerrar la Biblia en un concepto, sería este que está aquí, ¿verdad? Vivir en rectitud. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, nada más, ¿no es cierto? Que vivamos en rectitud, ¿verdad? Que entendamos que el castigo es inevitable cuando persistimos en el pecado, ¿cierto? Y que entendamos que tenemos que corregir lo que está mal cuando estamos a tiempo de hacerlo. No posponer las cosas, no decir, bueno, a ver, ahora estoy haciendo algo malo, pero ya este otro mes lo voy a cambiar. No, cámbielo ahora, no este otro mes, ahora, ¿ya? Bueno, también otra lección es que el pecado colectivo nos afecta a todos. El pecado de una nación te termina afectando a todos termina afectando, ¿verdad? Así que de la misma forma como en Israel, ¿cierto? La maldad de uno más que otro, ¿verdad? Pero en general las, la- la- las civilizaciones se corrompen en general, pero siempre hay uno más que otro, ¿verdad? La maldad de uno afectó el entorno completo, ¿verdad? Y hoy las decisiones inmorales pueden tener repercusiones familiares, sociales y nacionales, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que estas cosas pasan, que el pecado termina afectando a toda la nación en general, no solamente unos pocos. Claro que tenemos que tener en cuenta, como lo vimos, ¿cierto? Hace unos capítulos atrás, que cuando los juicios de Dios se derraman sobre una nación, el Señor siempre guarda a algunos, ¿verdad? Como en todos lados, como en los tiempos de Noé guardó a Noé, como en Sodoma y Gomorra guardó a Lot, ¿verdad? Y como en Jerusalén, acuérdense cuando estudiamos el libro de Ezequiel, que pasó un hombre con un candelero marcándole la frente a todos los que no habían participado, que no era mucho todo esto, pero a todos los que no habían participado en las cosas malas le marcó la frente y esos no sufrieron daño, ¿verdad? Y la mismo que dice el Apocalipsis, dice que antes de que se derramen los juicios sobre la tierra, hubo un ángel que los detuvo, y le dijo, vamos a marcar, vamos a poner la marca en la frente de los escogidos. Lo mismo, ¿verdad? Pero en general, esas personas que son marcadas y que no sufren el juicio lo ven, son testigos oculares, ¿verdad? No son sacados de ahí, sino que quedan ahí y lo ven, ¿verdad? Así que de cierta forma, si bien es cierto, no sufren este juicio directamente, ¿cierto? Pero igual lo ven, ¿cierto? Entonces, y de cierta forma igual te afecta, por así decirlo, ¿verdad? No directamente, obviamente. Y tercero, que una de las formas en que Dios revela su soberanía es a través del juicio y de la disciplina, ¿ya? Como lo estábamos hablando recién, ¿verdad? Toda consecuencia o dificultad tiene el propósito de que reconozcamos a Dios y su justicia, que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él, que nos purifiquemos, ¿verdad? Todas estas cosas, que son por la cual estamos estudiando esto ahora, ¿verdad? Como dice la escritura ahí en Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que nos sirvan de ayuda y de lección, ¿verdad? No tenemos que menospreciar estas cosas,
que salen acá en la escritura, ¿verdad? No tenemos que fatigarnos, ¿verdad? De estas cosas, de escuchar estas cosas, porque las escuchamos o las deberíamos escuchar para aprender, ¿cierto? Y para entender, ¿verdad? Para entender, ¿cierto? Porque como dice la escritura, Jehová al que ama castiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso puede sonar intuitivo, poco intuitivo, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Porque Dios quiere que al final de todo podamos estar con Él, ¿verdad? Y si nosotros eh, somos personas que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Dios nos va a tratar de llamar de alguna forma, muchas veces a través del juicio, muchas veces a través de la disciplina, ¿verdad? Así que tenemos que entender esos conceptos y Dios nos ayude a que no seamos rebeldes como el pueblo de Israel, ¿cierto? Como los que vivieron este tiempo y podamos arrepentirnos a tiempo de las cosas que hacemos mal. Eso, espero que este estudio haya sido de bendición y que hayan podido aprender algo, ¿ya? Los dejo ahora.